A mí me pidieron que hiciera una reflexión muy rápida sobre los mecanismos de cumplimiento de derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Pasamos a la siguiente. Les voy a hacer una reflexión muy breve de unos minutos de 4 o 5 puntos centrales. El primer asunto tiene que ver sobre los procesos de implementación. A mí me tocó participar en los procesos de implementación, los primeros que se hicieron. Con el TEC de Monterrey en 2010 dirigí el equipo que hizo el primer proyecto de implementación del sistema y tuve ocasión entonces de meterme a trabajar en la implementación misma. ¿Qué era una implementación? Ahorita les platico. Luego les hablaré de algo en el que veo una enorme coincidencia, y miren que hacía meses que no nos veíamos a Rafael Estrella y su servidor en el tema de derechos humanos y la confluencia entre la reforma del 2008 penal y la reforma del 2011, que generan un río mucho más caudaloso y al mismo tiempo más problemático. Es totalmente cierto lo que dice Rafael. El siguiente elemento es una reflexión que pareciera ridícula o redundante, pero que no lo es tanto. Los derechos humanos es algo así como el demonio. Todo el mundo habla de él, pero nadie sabe que existe hasta que se le aparece. Y es así lo que sucede sobre todo en México. En México los derechos humanos se han convertido, en este gobierno está clarísimo el ejemplo, en el pasajero incómodo de la democracia, al que sientan hasta atrás y solamente lo invitan, ¿verdad? Cuando hay problemas. O sea, lo guardan en las fiestas y lo sacan en las broncas, como decían que hacían con los ministerios públicos en mi época. Y el último elemento es cómo se da esta confluencia y cómo la relación entre derechos humanos y nuevo sistema de justicia penal es un problema de principio. Estoy totalmente de acuerdo, porque los derechos humanos son paradigmas de corrección que normalmente aparecen en constituciones, en tratados, que cumplen una función muy puntual en los estados democráticos y de derechos humanos. Paso a lo primero rápidamente. Esta es una definición que yo acuñé hace años en un libro al que se refería la doctora. Le damos 2 clics para que lo puedan entender, donde planteo que los derechos humanos son, primero que nada, exigencias éticas. Los derechos humanos tienen una triple personalidad. Son criterios éticos, son criterios de legitimidad política y son criterios de justicia. Y trabajan en esas 3 dimensiones al mismo tiempo. Por eso a los políticos y a los procuradores les truena la bomba en la cocina, porque suelen atenderlo solo en una dimensión, o la jurídica, o la política, o la axiológica, pero no los enfrentan en las 3 dimensiones. Los derechos humanos es un concepto de enorme complejidad, surgido en el siglo XVII y XVIII en el pensamiento político de los justnaturalistas contractualistas de esa época, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, etc., con el objetivo central de proponer un sistema alternativo de legitimidad a la monarquía. Es decir, cuando hablamos de legitimidad estamos hablando de justificación del poder político. Ergo, los derechos humanos justificaban la creación del Estado y su funcionamiento. Y esto se pierde de vista. Por lo tanto, a partir de la Revolución Francesa, se genera un primer catálogo, que ya lo habían hecho en la Bill of Rights en Inglaterra y en las colonias americanas en la Declaración del Pueblo de Virginia. Finalmente, la que se hace famosa en la Declaración Francesa. Los franceses siempre han creído que el Ecuador está en París. En algunas cosas se equivoqué, en otras no. Y ciertamente pasa a la posteridad y finalmente los norteamericanos eso lo plasman en su constitución. O sea que hay un tránsito histórico, como decía Preces Barba, que va de su creación axiológica, de su concreción política y finalmente de su aterrizaje en los sistemas jurídicos y por tanto sujetos a las reglas del sistema jurídico, de la teoría del ordenamiento jurídico. Por eso, si estoy en lo cierto, los derechos humanos serían aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona humana sin condición. El concepto de persona humana que está latente en derechos humanos es un ser humano dotado de autonomía moral, o sea, con racionalidad para capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y con dignidad humana, es decir, que se ha tratado en función de sus propias decisiones y por ende es un fin en sí mismo. Estas exigencias, como lo expliqué, se convierten en valores o principios de autonomía, dignidad, universalidad, que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional, y aquí viene la clave, en 4 criterios de justicia y legitimidad política. Es decir, miden el funcionamiento de las instituciones sociales, y no solamente dije las instituciones públicas, de las instituciones sociales. Es decir, cuando una institución cumple con esos paradigmas, se puede decir, se puede predicar de esa institución que es justa.
Si no lo hace, no se puede predicar que es justo. Esto se suele perder de vista y se avientan unos rollos terribles. Alguna vez me sorprendió en el radio algún diputado que seguramente se aprendió de definición, encontró, se aprendió de definición. Cuando el periodista le dijo, a ver, explíqueme, pues ahí se acabó el encanto. Eso es lo que le pasa a los políticos. Para los políticos, los derechos humanos forman parte del discurso político y nada más. Pero hay un antes, que es el elemento axiológico, paradigmático, y un después, que es cómo lo aterrizamos en normas jurídicas para garantizarlo. La chamba del jurista consiste en saber cómo hacer esa traslación al sistema jurídico y garantizarlo a través de vías jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y dentro de las jurisdiccionales, control concentrado y control difuso. Pasamos al siguiente. Miren, este cuadrito es interesante, DL3, ahí puse una... Mi secretaria se divierte haciendo estas cosas, pero a mí me meten en problemas, que le pone, falta un clic más. Eso, lo logran ver todo, ¿no? Este cuadrito es muy útil porque establece cómo funcionan los derechos humanos. Miren, los derechos humanos, como está ahí en el globito arriba, son criterios de justicia y legitimidad, son criterios de medición del funcionamiento. Pero los derechos humanos requieren de dos tipos de presupuesto. Que es aquí, como decía mi abuelita, donde la burra torce el rabo. Porque la parte teórica, los derechos humanos son una teoría de la justicia, es decir, es una manera de definir la vida en un grupo humano. Pero es teórica, es decir, es un postulado ideal, paradigmático, modélico, para establecer qué debe hacerse y qué no debe hacerse en sociedad. Por lo tanto, se basa en tres principios básicos, los que acabo de decir: autonomía, dignidad y universalidad. El problema es que los derechos humanos, como toda teoría de la justicia, debe aterrizarse en la realidad. Y para aterrizarse en la realidad, ha de menester una serie de condiciones fácticas, porque de otra manera, pues no puede aterrizar. Dicho de otro modo, para que los derechos humanos funcionen, se requieren ciertos mínimos de condiciones sociales, ciertos presupuestos funcionales, que son desarrollo democrático, desarrollo económico, un entorno cultural pluralista, ya lo decía Rafa, y por supuesto Estado de Derecho. Si ustedes quieren saber qué tan bien o qué tan mal puede funcionar una de las teorías de la justicia más fascinantes, que son los derechos humanos, en las sociedades modernas, no se remitan a los derechos humanos, remítanse a las condiciones funcionales en las que operan los derechos humanos. Dicho de otro modo, si ustedes tienen déficit en su desarrollo económico, los derechos cuestan. Tienen déficit en el Estado de Derecho. Tiene una sociedad proclive a discriminar. No hay pluralismo cultural. La educación es baja. Y tiene un Estado de Derecho deficiente. Aunque tengan la teoría de la justicia más hermosa del planeta, no va a funcionar. Ya les digo una parte de la respuesta. Miran ustedes cómo están esas condiciones funcionales en el Estado mexicano y entenderán por qué se da el problema de violación a derechos humanos. Es decir, hay un abismo de distancia entre nuestras leyes, un problema muy mexicano, muy latino, y lo que pasa en la realidad. Yo como abogado, pues lo veo, lo vi como funcionario y lo veo ahora como abogado. Yo hago ahora lo que se llama, es una manera, un eufemismo para decir chamba que me paguen caro sin hacer mucho, hago litigio estratégico. Y me piden argumentación. Pero la argumentación se cae ante los presupuestos funcionales. Los jueces no leen mi argumentación. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Porque tienen que cubrir cuotas. Voy con los jueces de distrito, voy con los ministros de la corte y no leen, o leen muy poco. Lo cual ya lo sabía yo, pero no leen. ¿Y esto qué genera? Pues es un problema del sistema. De nada sirve que yo cite y argumente cuando me dicen, pues mire, ¿sabe qué estamos buscando? A ver cómo logramos echar fuera esto porque nos está generando mucho problema. Usted nos dice muchas cosas muy complejas, doctor. Póngalo en sus libros, pero no lo ponga en sus demandas. No tenemos tiempo. ¿Qué requieren entonces para cerrar la brecha entre una cosa y otra? Políticas públicas. Y las políticas públicas requieren a su vez una serie de condiciones. Tiene que haber presupuesto, tienen que estar monitoreadas, tienen que ser consultadas socialmente, tienen que ser evaluadas, tienen que tener objetivos medibles muy puntuales, ¿verdad? Y publicitarse. El problema de la Ciudad de México, por ejemplo, es que de entrada, ahora nos recetaron una constitución. Esa fue una ocurrencia del jefe de gobierno.
ahora jefe de la Ciudad de México. Nunca nos consultaron, es más, el constituyente es una cosa vergonzosa, carece de legitimidad. Yo me acuerdo de un profesor español que decía, la Constitución es zona de mediación, por tanto la Constitución de la Ciudad de México no va a ser una Constitución porque no fue zona de mediación, fue un acuerdo entre un grupo de cuates que decidieron hacer cosas que les parecieron interesantes a costa de nuestro bolsillo. Con esas políticas públicas, entonces ustedes cierran la brecha y logran establecer precisamente un estado en el cual los seres humanos puedan vivir en mejores condiciones. Llevo 10 minutos, estoy muy consciente. Perfecto, pasamos al siguiente. Ahí tienen ustedes el artículo primero. Denle otro clic en la introducción. Hay todos estos los para ver. Miren, está por publicarse en una de estas tantas ediciones que va a haber a 100 años de la Constitución, un análisis que hice profundo sobre el artículo primero de la Constitución de 17 con la reforma del 2011. Yo a esta reforma le llamo la vuelta a la normalidad, pero no la vuelta a la normalidad al texto original de la Constitución del 17, que es un desastre. Esta teoría mexicana de las garantías individuales es de entrada ininteligible, filosófica y jurídicamente. Y la puntada fue una ocurrencia de Carranza, porque yo lo investigué históricamente. Sin duda Rafa es mejor historiador que yo, pero lo investigué en el debate. El debate del constituyente del 17 sobre el artículo primero lo llevó José Natividad Macías en un texto que se llamaba Teoría sobre el artículo primero de la Constitución del 57. Una cosa esperpéntica, donde en 10 minutos, por una ocurrencia de Carranza, de sacar de la Constitución todo lo que sonaba moral, imagínense nada más, porque las constituciones sirven para positivizar, no para hacer reflexiones morales. Sacaron el concepto de derechos del hombre, que estaba en el artículo primero de la Constitución 57, que es bellísimo, y le pusieron garantías, porque la Constitución debía decir qué garantizaba, pero no lo que garantizaba. Lo cual hizo que México viviera prácticamente un siglo con un sistema de garantías. Era de terror. Este es el paraíso de la simulación. Yo era funcionario público en ese entonces, en México hablaba de garantías, salía yo a la Comisión Interamericana y me cambiaba el chip y hablaba de derechos humanos. De repente me equivocaba, me decía, ¿de qué está hablando? ¿De garantías? Ah, no, perdón, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa tradición aquí, lo cual no es solamente un problema teórico, es un problema práctico, porque el concepto de garantía es un concepto jurídico, exclusivamente jurídico. Es decir, con la reforma del 57 y del 17 se redujo el ámbito de interpretación, de aplicación y de entelequia de los derechos humanos y se circunscribió ¿qué? Al juicio en amparo. ¿Qué eran los derechos humanos? Que los jueces dijesen. Y como los jueces, pues a veces la luz natural no se les da mucho, pues imagínense nada más, revisen ustedes el contenido de la jurisprudencia anterior a la reforma de 2011 y es de terror. El principio de progresividad en materia de derechos humanos, y esto explica por qué estas taras que vienen desde ese cambio están presentes en el sistema jurídico. Porque los jueces siguen pensando como siguen pensando, muchos de ellos, algunos ministros siguen pensando así, y se sigue enseñando derecho con esa visión angosta, pequeñita, no de principios y normas y políticas públicas, como decía Working, sino simplemente de normas concretas que yo aplico a través de un procedimiento lógico. Y no es así. Cuando en los sistemas reconocemos principios, tenemos que hacer teoría de la argumentación, aterrizar la teoría de la argumentación al texto jurídico y hacer un proceso complejo que Alexis dice es muy difícil que los jueces lleven a cabo, y México es una muestra de ello. El artículo primero tiene básicamente 5 elementos. El primero es que al aceptar que existen dos fuentes de derechos humanos, se convierte en lo que se llama los alemanes una constitución abierta. Esto es importantísimo porque quiere decir que un sistema jurídico acepta que puede haber fuentes de derechos externas en su sistema jurídico y reconocerles validez. Pero un segundo elemento, acepta también tener lo que Harry llamaba punto de vista externa. Esto es, que haya un tribunal o una instancia internacional que le pueda enmendar la plana. México ya tiene ambos elementos, porque en el 98 México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, a más de otros organismos de las Naciones Unidas a quienes reconoce vinculatoria en sus decisiones. Por tanto, México es un sistema abierto. Lo que sorprende es los criterios últimos de la Corte, son verdaderamente increíbles, donde quieren imponer para la aplicación de derechos humanos el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional sirve para otras cosas, no para la aplicación de derechos humanos. Por eso, en el párrafo segundo, la Constitución es muy expresa del artículo primero y dice hay dos principios para aplicar derechos humanos: interpretación conforme y principio de progreso. Y además, por supuesto, resuelve este
problema conceptual espantoso. Yo lo tengo publicado en un artículo sobre el primer numeral de la Constitución de 57, y donde explico esta cuestión de porque ahora se habla de derechos y de garantías. Los derechos, que son derechos subjetivos públicos, protegidos por el sistema jurídico mexicano y por los tratados internacionales firmados por él, y garantías, es decir, los medios de protección. Burgoa, uno de los grandes constitucionalistas del sistema anterior, decía que había una confusión gravísima, porque el concepto de garantías en el sistema jurídico mexicano significaba lo protegido y el medio de protección. O sea, violaba un principio básico, ¿no? Era dos cosas al mismo tiempo y no era nada. Y en el último párrafo, del tercer párrafo de la Constitución, hay dos elementos más. México reconoce ya finalmente y se inserta en el sistema internacional de protección a derechos humanos, porque dice que la promoción y protección de los derechos humanos tiene que estar sujeta a los 4 principios que en 1980 adoptaron las Naciones Unidas, que son progresividad, universalidad, indivisibilidad, etc. Estos 4 principios son los criterios de aplicación general en las políticas de promoción y defensa de derechos humanos. Por lo tanto, vamos a buscar la mejor protección en estos términos. Y finalmente, México acepta lo que los estados suelen hacer en tratados internacionales, que es responsabilidad internacional de derechos humanos y su reparación a las violaciones que pudieran darse. Pasamos al siguiente. Lo que puse ahí, no se los voy a leer, simplemente se los platico. El sistema penal anterior, que está por concluir, por lo menos en lo que hace a los asuntos que hasta las 12 de la noche se sucedan en el sistema inquisitorial, así llamado, tenía problemas endémicos. Los problemas son de múltiple tipo: problemas en la investigación y enjuiciamiento, problemas de la secrecía y la averiguación previa como sistema escrito, el problema también de que cómo se llevaba a cabo la instrucción del proceso, la prisión preventiva como sanción, la prueba rendida ante el Ministerio Público, la detención policial, la resistencia a la transparencia de los actos judiciales, etc. Y las limitaciones, por supuesto, a la presunción de inocencia. Todos estos eran vicios endémicos del sistema anterior. Y yo me doy golpes de pecho. Yo fui Ministerio Público local y federal y viví ese proceso de un lado y del otro. Tenía ventajas y desventajas. La cuestión es, por eso en la primera parte de mi exposición lo dije, que en las implementaciones se pueden dar problemas muy serios por lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo más cercano a nosotros. Cuando llega diciembre, lo que solemos hacer es establecer buenos propósitos. Decimos, a partir del 1 de enero me pongo a dieta. ¿No? O decimos, voy a aprender inglés. O decimos, no sé, voy a comprar una casa mejor, etc. Pero si ustedes el 1 de diciembre se plantean hacer una implementación de muchos cambios en su vida, entonces dicen, pues voy a estudiar inglés, voy a comprar una casa nueva, voy a hacer deporte, voy a bajar de peso, voy a cambiar de mujer, me voy a cambiar de sexo. Entonces empiezan ustedes a aumentarle al tramo, pues esa implementación resulta literalmente ¿qué? Imposible. Es un poco lo que nos pasó con la implementación del sistema de justicia penal. Intentamos hacerlo todo y al mismo tiempo, lo cual ha tenido costos muy altos, porque además se dio en un momento y en una coyuntura terrible de impunidad y de delincuencia en el país. Entonces eso puede explicar que, no obstante, yo soy un entusiasta del nuevo sistema, y lo sabe Patti en los hechos, veo con preocupación que yo no sé si la implementación, al ser tan largo el tramo de cambios, y que implica lo que decía Rafa y José Luis Caballero, el modificar una forma de pensar y ver el mundo, no nos va a generar costos que tendremos que asumir, sobre todo en términos de industria. Pasamos al siguiente. Estas taras del sistema anterior se tratan de resolver con los nuevos principios del sistema de justicia penal, que todos ustedes conocen bien: contradicción, concentración, continuidad, etcétera, etcétera, y principios adicionales. Pasamos al siguiente. Publicidad, pasamos al siguiente: oralidad, imparcialidad, igualdad. Estos principios son los que modelan el nuevo sistema. Por lo tanto, la protección de derechos humanos es una protección de los principios del nuevo sistema de justicia penal. Dicho de manera muy sencilla, ¿cuándo habrá violaciones a derechos humanos? Cuando un acto o una omisión de la autoridad vulnere esos principios. Cuando el juez no está en la audiencia,
Cuando al integrar la carpeta de investigación, yo no sé lo que están integrando en esa carpeta de investigación y no puedo impugnar el contenido de esa carpeta, como sucede ahora en la integración de averiguaciones. Pero bien, cuando un mismo juez, el juez que controla el procedimiento y el que me va a juzgar es el mismo, está prejuiciado. Es decir, la protección a derechos humanos implica la protección de los principios del nuevo sistema. ¿Cómo se hace esto? Ahí viene la cuestión, el problema real. Vamos a seguir. Esto no lo ven, ya sabía que no lo iban a ver, pero se los digo que existe y está en internet. Los esquemas internacionales de protección a derechos humanos con base en tratados internacionales los pueden encontrar y ahí están todos los principios traducidos en reglas de debido proceso que se deben aplicar en un sistema acusatorio, de justicia alterna y de salidas anticipadas como es el mexicano. Y ahí están los nombres de los tratados internacionales. Algunos están firmados por México. México pertenece al sistema interamericano y al sistema universal, y ahí están. Pasamos al siguiente. Por lo tanto, esto los mexicanos lo hemos aplicado. Pasemos a la siguiente. Entonces lo van a buscar. Ahí tenemos lo que el sistema jurídico hizo. Lo que el sistema jurídico mexicano hizo con la reforma del 2011 es generar los llamados bloques de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. El bloque de constitucionalidad no es otra cosa que el conjunto de derechos humanos fundamentales al estar en la Constitución que reconoce el sistema jurídico mexicano. Y el bloque de convencionalidad, el conjunto de paradigmas internacionales que están en los tratados internacionales y, ojo, en la jurisprudencia y en los criterios del derecho internacional de los derechos humanos, del sistema universal y del sistema interamericano, hoy mejor conocido como Corpus Juris. Eso es lo que tienen que estudiar. Entonces, yo a mis alumnos les enseño al revés derechos fundamentales. Yo no les enseño, ya que les enseño toda la teoría, yo me voy a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a la jurisprudencia internacional. Y de ahí paso a la nacional. Esto a nuestros jueces les hace mucho ruido. Les hace mucho ruido, incluso les incomoda que en mi argumentación primera digo, si viola la Constitución, pero al violar la Constitución está violando estos elementos. Y finalmente, en la siguiente, van a encontrar cómo el nuevo sistema está en el ámbito nacional con dos aspectos que suelen obviarse. A los mexicanos nos costó, entre otras de las taras del paso de garantías de derechos humanos, es que en el 90, cuando se crea la Comisión Nacional, pues la verdad los abogados no tienen idea de para qué caramba servía. Si ustedes leen las opiniones de algunos juristas sobre la Comisión Nacional, hoy es para ponerlos en vergüenza, porque dicen, la Comisión Nacional no sirve, porque no tiene vinculatoriedad en sus decisiones. Perdónenme, las comisiones nacionales o los ombudsman pertenecen a un sistema no jurisdiccional que cumple una función complementaria a la jurisdiccional. No viene a sustituir a la jurisdiccional. Entonces no sabían qué hacer con eso, ¿no? Hoy ya los abogados, nos cayó el 20 algunos años después, ¿no? Y entonces ahora hasta los fiscalistas acuden a la Comisión Interamericana y dicen, oye, dame medidas cautelares porque el secretario de Hacienda, donde tan transparente, pues va a publicar quiénes no pagan impuestos. ¿Me entendieron? Les hago un esquemita también. Y por supuesto, agotados los recursos de jurisdicción interna, ustedes pueden irse a la Comisión Interamericana o pueden irse al Sistema Universal o ambos, dependiendo de ciertas características. Para concluir, y cumplir a pie juntillas con el tiempo, para que Jorge me siga hablando, pásenle a la siguiente, ahora sí, al esquema otro. Bueno, ese es el nuevo sistema, pero quiero mostrarles un esquemita que está en un libro publicado por la Suprema Corte y por una ONG que es buenísimo. Nada más la primera, la página reina que me puse, se puede tener otro archivo. Cierre ese y en el siguiente archivo, dentro del mismo documento, de los clics, no, yo creo que habrá otra cosa, bien, ese no es mío. Bueno, no, ese no es mío. Váyase al, bueno, se los platico. El punto fino es, estos elementos hay que trasladarlos al nuevo sistema. Entonces, cada una de las 5 etapas que tendría el nuevo sistema de justicia penal, ustedes lo que tienen que hacer es señalar cuáles son los principios que van a operar y qué derechos humanos protegen esos principios para los 3 participantes: la autoridad, obligaciones de hacer o no hacer, el indiciado, la defensa y las víctimas. Esos protocolos todavía no están creados. Lo vamos a tener que hacer y va a ser labor de los siguientes años. Lo cierto es que este proceso va a ser difícil, complejo,
Pero, como decían los chinos, muy apasionante, termino Jorge, porque en los grandes problemas es donde se gestan las grandes soluciones. Muchísimas gracias. A ver, nada más para que lo vean, antes de que me aplaudan, a ver, el siguiente. Súbale. Siguiente. Ese, no estaba casi. Antes, el anterior. Póngale ahí de toda la página. Ese se los recomiendo porque esa es una clara esquematización de lo que vengo diciendo. Están las distintas partes del proceso, están los derechos que corresponden a cada una de las partes participantes, las obligaciones y los principios del sistema que tienen que ser correctos. Porque ya cumplí.